Dios te bendiga, te habla tu hermano Eliu Rodríguez nuevamente aquí con los temas de adoración. Y esta tarde vamos a tocar el tema de lo que son las audiciones. ¿Son las audiciones bíblicas? ¿Sí o no? Bueno, vamos a entrar de lleno, a contestar la pregunta y diremos que es sí y no. Y vamos a empezar por el no. No son bíblicas, ¿por qué? Porque no, en ninguna parte de la Biblia se menciona lo que son las audiciones. Pero vamos a entrar en un poco de detalle más adelante, ¿por qué no? Y sí, la respuesta es sí, porque en el tiempo de el rey David había un orden organizado, era algo bien organizado, donde se escogían los músicos que se iban a cantar, a tocar y a cantar en el tabernáculo y en el templo. Y vamos a empezar más detalles en el no. Ya dijimos por qué no, porque no, realmente no aparece en ningún libro de la Biblia, aparece audiciones específicas. Sin embargo, las iglesias de hoy día los usamos mucho. Bueno, creo que se están usando. Hay muchas iglesias que lo están haciendo. Y vamos a ver el por qué. La selección de músicos debe ser de músicos capacitados, obviamente, gente que sepan. Pero vamos a ir poquito a poco. Como dije, en el templo habían músicos aprendices, habían los músicos que ya estaban aptos para tocar, y estaban los líderes de adoración, que eran los que enseñaban y a la vez también profetizaban a la misma vez que tocaban en el templo. Así que Primera de Crónicas 25:7 nos indica que el número de los instruidos en el canto para Jehová eran de 288. 288 lo dice Primera de Crónicas 25:7. O sea, este capítulo nos enseña o nos muestra que en realidad en el tiempo de Rey David sí habían gente que estaban preparadas y capacitadas. No todos participaban, y si mal no recuerdo, en los videos anteriores estuve hablando de lo que fue la tribu de Leví, que eran los levitas, eran los que estaban encargados de la adoración, de desmontar el templo, de poner los utensilios, lo que era el sitio, el altar del holocausto, la fuente para donde se lavaban las manos para después entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Hemos dicho de principio que somos sacerdotes, claro, y como sacerdotes el trabajo de nosotros siempre ha sido que enseñar a otros a cómo adorar. ¿Ok? Principio bíblico. Aunque la Biblia en verdad no dice nada de hacer audiciones, sí enseña que el servicio a Dios debe haber capacidad o habilidad. Primeramente, siempre lo hemos dicho, la preparación y un orden. O sea, sin un orden, lamentablemente no podemos hacer nada. Y para hacerlo más claro, en Salmos 33:3 dice cantarle cántico nuevo y hacerlo bien, Siempre hemos enfatizado en esto porque, como dije, hay mucha gente que están en los altares, en los lugares de oración, y en verdad ni saben qué están haciendo, o simplemente dicen, bueno, esto es para la gloria de Dios, o Dios conoce mi corazón, que lo hago de corazón para agradar a Dios. Pero hay que hacer las cosas bien. Hemos dicho unas cuantas veces ya que inclusive me pasó a mí,
en una de estas iglesias pequeñas, a veces los pastores no tienen los recursos, no tienen los adoradores, y la persona que llega lo montan a la iglesia sin saber si esa persona está apta, si de dónde viene, qué background tiene, y simplemente porque tienen la necesidad de tener un músico, de tener a alguien tocando en vivo, simplemente lo tocan, lo montan en la tarima y ya. Hay que tener mucho cuidado con esto, como les dije, porque no sabemos. Ahora hay muchas herramientas para iglesias pequeñas donde no tienen músicos o no hay los recursos para tener los músicos en vivo, y entonces ahora mismo hay bocinas de YouTube, hay los teléfonos, se pueden bajar canciones bonitas para adoración que se pueden poner a través de la consola, el micrófono, y que la iglesia adore a través de las canciones que hay. O sea, se coge un repertorio de canciones a través por YouTube o por otro, no sé, no tiene que ser YouTube, Pandora, Spotify. Hay muchas herramientas, y escoger las canciones que se van a tocar, y de ahí que la iglesia adore sin música en vivo. Yo sé que es difícil porque a la hora de ministrar, el pastor, a la hora de hacer el llamado y demás, de tú quieres tener una adoración en vivo y los músicos y parar y aquí y allá, pero es como le dije, si no hay recursos, bueno, vamos con pistas o vamos con música de lata, como dicen por ahí, la música enlatada. Para ir un poco más profundo en lo que estaba diciendo sobre los aprendices, Primera Crónicas 25:8, Primera Crónicas 25:8 dice: y echaron suerte para servir el pequeño con el grande, el maestro con el discípulo. O sea, ahí vemos, ¿verdad?, que habían de todo. O sea, estaban los aprendices, la gente que estaban aprendiendo a tocar o a cantar o a servir en el templo. Se juntaban con los maestros y con los discípulos, el grande con el pequeño. O sea, simplemente como sacerdotes tenemos que enseñar a otros cómo adorar. También muestra las personas que están en proceso de preparación. Si usted no tiene los recursos o tiene una persona en la iglesia que enseñe a otros músicos o a cantar, simplemente use esos recursos. Ahora mismo yo no estoy activo como músico en la iglesia porque hay muchos músicos, sin embargo no hay maestro, y estoy actuando como maestro de música, enseñando preparando a esos jóvenes, la generación que se está levantando, que quieren adorar, que quieren en el futuro estar en una tarima o estar en un grupo, pero obviamente ahora que tengo el proceso y el conocimiento, puedo indicarle cuál es el significado verdadero de ser un adorador. Antes de empezarlos a enseñar, le enseñamos todo lo básico, lo que es un sacerdote, un levita, cómo se preparaban. Todo eso es bien importante a la hora de usted coger un músico para treparlo a su tarima. Estaban los instruidos o los preparados, Crónicas 25:7, donde menciona que los instruidos en el cántico para Jehová, todos aptos. O sea, eran todos los que estaban adorando eran aptos. Y vamos a hablar un poquito más adelante de lo que quiere decir aptos. ¿Ok? Maestros líderes. Habían líderes que dirigían los grupos musicales y enseñaban a los demás. Volvemos a enfatizar eso sobre lo que enseñaban. Porque la Biblia registra que habían 3 líderes que eran los que enseñaban. Primera Crónicas 25:1 dice: ellos dirigían los coros, tocaban instrumentos y también profetizaban con música.
y nombra tres personas que estaban a cargo, que eran los líderes aptos que tocaban, profetizaban también. Eran Asaf, Emán y Jedutún. Esos tres estaban encargados de todo lo que era instruir, o sea, enseñar, capacitar a los músicos que iban a formar parte de la adoración. En la Biblia también la música muchas veces estaba conectada con la profecía, como vimos ahorita, la manifestación del Espíritu de Dios. No tan solo era cantar, sino también ministrar. Y un ejemplo que ocurre en la Biblia es con el profeta Elías. Segunda de Reyes 3:15 dice: traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre él. O sea, que era un tañedor. El tañedor era un arpista o una persona que tocaba el arpa. Un músico, se considera también un músico, pero en ese tiempo se le llamaba un tañedor. Entonces dice que, si usted lee la historia, en la guerra de Josafat, se fueron con los líderes de adoración y estaban al frente. O sea, a la hora de atacaron con música, y la fusión fue tan fuerte que confundió a los enemigos y se mataron entre ellos mismos. Es como vemos y hemos recalcado en otros videos, y recalcamos que cuando usted está en un púlpito, está en la parte de arriba, sea como le llaman en su iglesia, usted está en una guerra espiritual. Es bien importante que recalquemos esto, porque vuelvo y digo, trepar gente a los púlpitos o subirlos a un altar es bien complicado. Volvemos otra vez a recalcar lo que dice en 25, en 1 Crónicas 5:25, los tres líderes. Dice que Asaf, Emán y Jedutún profetizaban con arpas y con salterio. Quiero recalcar algo, porque siempre hablamos de la música. La música, en otros videos que hemos tenido, hemos dividido lo que es la música, lo que es la adoración. No quiere decir que los instrumentos eran que estaban incluidos en ese momento y pasó lo que pasó. Obviamente tenía que haber una intimidad. O sea, el pueblo de Leví, los levitas, estaban separados para eso. O sea, separados para la adoración. Simplemente, si usted no era parte de los levitas, no era familia, no era nada que ver, o sea, por más músico que fuera, no podía ser parte, porque ese era el plan de Dios. O sea, los habían separado para eso. Entonces, ahí dividimos de lo que es nuevamente la adoración, que es adorar a Dios, exaltar a Dios, darle el trono, darle el primado, y la música. O sea, usted puede ser el mejor músico, y si no tiene intimidad, no tiene compromiso, o sea, él quiere ser seco. Sin embargo, van cogidos de la mano, van unidos lo que es la adoración y la música. O sea, dice 2 Crónicas 20:21 que cuando comenzaron a cantar y a alabar, Dios puso emboscada contra los enemigos. A eso fue lo que expliqué ahorita, que mientras ellos cantaban, la unción fue tan fuerte y Dios descendió, turbando al enemigo y matándose ellos mismos. Cuando vinieron a ver, ya, o sea, vinieron a abrir los ojos, ellos no hicieron nada. El pueblo que andaba con Josafat simplemente lo que fueron fue a tocar, a adorar con sus instrumentos, a adorar a Dios, y Dios fue que peleó por ellos.
So, eh, so, el principio espiritual en la Biblia es simplemente preparar el ambiente en lo que en cuanto es la adoración, preparar el ambiente. Si hay una unción especial, o sea, acompaña la profecía a expresar la adoración a Dios y acompaña la intervención de Dios. Esos son los principios espirituales. Por eso volvemos y recalcamos que el ser parte de adoración, del grupo de adoración, no es entretenimiento, no es simplemente cantar y que la gente quede maravillada. Wow, qué lindo cantó, wow, qué lindo. No es eso. Lo primero que tenemos que siempre poner es a Dios. La adoración es para exaltar a Dios. Y tener en cuenta que siempre esa parte de adoración es para servir a Dios, para adorarlo, para exaltarlo. Algo también que quería explicar un poco. Dije ahorita que hay muchos músicos que son aptos, que saben mucho de música, que son unos monstruos, como decimos en Puerto Rico, unos duros, conocen su instrumento. No tan solo un instrumento, conozco gente que tocan muchos instrumentos, tocan guitarra, bajo, batería, se trepan, son multifacéticos, saben tocar piano, cantan, tienen muchos dones, diría yo que son dones que da Dios, pero no tienen el compromiso. O sea, no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren estar en intimidad con Dios. Por eso a la hora de usted coger un músico es bien importante hacer audiciones, porque no tan solo audiciones para ver lo apto, lo bien que tocan, porque como dije, hay músicos que están aprendiendo, que están buscando ahora mismo llenarse de Dios, pero tenemos que ver cuál es el compromiso realmente que tienen los músicos para cuando quieren estar en un altar. Hay muchos músicos que realmente llegan tarde a los ensayos, no quieren orar, no quieren someterse, no quieren tener intimidad con Dios, no leen la palabra, no ofrendan, no diezman. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Diría yo que la gracia de Dios siempre se me enseñó bien en mi hogar. Mi mamá cada vez que me veía con mi guitarra me decía, ¿ya oraste? Ahora, antes de tocar la guitarra, antes de salir para la iglesia, que sabíamos que íbamos a tocar o alguna actividad, me decía, papito, ¿oraste? Sí. Y una vez empecé con mi trabajo, me decía, saca siempre el diezmo, saca el 10%, que es de Dios, siempre eso te va a honrar. Y he visto la mano de Dios, de verdad que sí, en mi vida. Como dije, quizás mucha gente no me conocen porque me han visto por ahí tocando, pero hace más de 30 años, 34 años para ser más exacto, 35 años para ser exacto. Perdí a mi mamá y a mi hermana en un accidente y desde ese momento, no les voy a negar, al principio tuve mucha rebeldía, mi corazón estaba lleno de odio con Dios. Le hacía muchas preguntas por qué, pero después de muchos sitios donde fui a tocar,
fui ministrado por varias gente y me decían lo mismo. Hacen muchas preguntas, pero el que tiene el control de todo es Dios. Y desde ese momento para acá yo he visto la mano de Dios tan fuerte en mi vida que es difícil volverme atrás, porque Dios no me ha fallado, a pesar de que me faltó mi madre, mi hermana, mi padre. Básicamente en ese momento no lo voy a juzgar, pero en ese momento me quedé, fue cuando más solo me sentí, a pesar de que tenía tanta familia a mi alrededor. Obviamente hoy entiendo que cada familia tiene o sea, eso mismo, tienen su familia y se tienen que dedicar a sus hijos, y yo simplemente me agarré de mi abuelita por un par de años, y mi abuelita me dio sus últimos años de vida, me dio muchos consejos que hoy día practico, que me han servido de mucho, y soy la persona que soy gracias a Dios por ello. Primeramente mi mamá, mi abuelita, y Dios. Es una de las cosas que he aprendido son los tres niveles del servicio levítico. Y de esto lo hemos estado hablando muchas veces, lo que es los tres niveles del servicio levítico. Y volvemos otra vez con el atrio, que es el nivel de acercamiento a Dios; el lugar santo, que es el nivel de servicio y comunión; y el tercer lugar es el lugar santísimo. El lugar santo, el lugar santísimo, que es el nivel máximo de intimidad con Dios. Esto no voy a abundar mucho en esto porque ya en otros videos he explicado paso por paso lo que son los niveles del servicio, pero quisiera hablar mucho de los levitas que fueron escogidos para el servicio. Número 3:12, Dios dice que tomó a los levitas en lugar de los primogénitos de Israel, y la función principal era servir en el tabernáculo. También ayudaban a los sacerdotes, y también tenían el ministerio de música y adoración. Muchos levitas eran músicos y cantores en el templo. Okay. El rey David organizó a los levitas para la música y la adoración, pero todo esto lo podemos encontrar en 1 Crónicas 23:25 y Números 8:19. Dice que ellos tocaban instrumentos, dirigían la alabanza, enseñaban la ley de Dios. Y quiero finalizar con esto. Como le dije, pastores y personas que están adiestrando a músicos, líderes de la oración, vuelvo otra vez para recargar un poquito y aquí acabar. La importancia de hacer audiciones. Siempre vean en sus músicos si hay un compromiso. Lo de aprender música lo pueden aprender cuando quieran, cuando sea, eso no es un problema. Ahora con las herramientas de YouTube, de tantas herramientas que hay para los músicos, poder aprender a tocar es increíble, que no lo sabía en mis tiempos. Pero lo que es que los músicos lleguen temprano a su iglesia, que durante la semana, si el líder le envió las canciones, que las hayan practicado. Ya cuando uno va a un ensayo, simplemente a tocar la canción para que estemos ready. No es empezar a tomar un ensayo para empezar a buscar tono, que todo tú estás, que esto, no, eso lleva mucho tiempo. Para eso tenemos las herramientas que tenemos. El día de oración manda las canciones que se van a tocar, sea el sábado o el domingo, su servicio, y ahí toman, tal día es el ensayo, los martes, los miércoles, ok,
se supone que un ensayo dure 2 horas, como máximo 2 horas. Media hora para, obviamente, media hora para afinar los instrumentos, una hablada, oramos como grupo, 40-45 minutos se toma, y después hora y media para darle un recorrido a las canciones. Si todo el mundo ensayó, si todo el mundo sabe su parte, no debe pasar un ensayo 2 horas. Y de eso tengo testimonios de más que dar, pero no voy a hablar de eso ahora. Músicos que lleguen temprano, músicos que se comprometan a la iglesia, que vayan cada oración, que oren, que ustedes los ven en ayuno, en oración, leyendo la Biblia, teniendo intimidad con Dios. Eso es lo más importante que hemos recalcado desde que empecé estos videos. La intimidad con Dios, intimidad. Si ustedes se acuerdan, desde que un video solamente lo que es la intimidad, los niveles de intimidad. Intimidad es lo más que está haciendo falta en las iglesias ahora mismo. Escuchaba un predicador el otro día donde decía, en las iglesias ahora mismo, tantas iglesias que hay, y no me atrevo, decía el pastor, lo que tenemos ahora mismo en las iglesias son conciertos y actores. Falta unción, no hay unción de Dios, no hay presencia. Muchas de las iglesias que he ido, decía el pastor, voy y lo que veo es conciertos, mucha gente con muchas voces y aptos que son, o sea, conocen su instrumento, alabanza magnífica, predicadores vacíos que llevan simplemente un mensaje de pañitos tibios, y entonces no hay confrontación en la iglesia, no hay confrontación en el grupo de adoración. Y entonces, hermano, de verdad que estos videos los hago con mi amor, con mi corazón, porque hace falta presencia, hace falta presencia en nuestros servicios. Tenemos que volver a eso del ayer, o sea, los retiros de ayuno, donde nos congregábamos 2 días o 3 días, las conferencias, los retiros en los montes de apartarse a Dios. Eso hace falta, lectura de la palabra. Hay muchos músicos que yo les pregunto a veces de la Biblia y no saben ni dónde queda Génesis. Entonces nos reímos y es chiste, pero es verdad. O sea, hay gente que no conocen la palabra, no saben lo que es el Espíritu Santo, no saben lo que es esa presencia, ese calor. Pero para eso estamos aquí. Sigan compartiendo estos videos, sigan echándolos para adelante. Como les dije, no, mi meta aquí no es hacerme un influencer, no es hacerme rico ni millonario. Simplemente con una persona que le saque provecho a esto, con eso estoy satisfecho. Como dije, hacían años que estaba con esto. Dios había puesto una inquietud en mi corazón, de todas las clases y todos los talleres que he ido. Me decía que como que Dios me estaba diciendo que estaba haciendo con todo lo que estaba aprendiendo, no lo estás echando para adelante. Y verdad, a los músicos que están creciendo, siempre les digo eso: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y creo que he visto ese texto en mi vida muy fuerte, no tan solamente en el área de la música, sino en todas las áreas. Seguimos hablando de música. Este fue el tema de hoy. Como le dije, dejo siempre mis redes aquí abajo. Si tienen alguna duda, pregunta, si tienen algún consejo, pueden darlo.
Sé que estos videos a veces son como un poco tediosos, por eso los trato de hacer de media hora para que no nos canse tanto. Pero este tema tiene mucho y todavía faltan algunos temas más por tocar. Pero si usted, mi hermano, escucha bien y saca el provecho, saca lo bueno para usted, jale lo bueno, le garantizo que sus adoraciones en su iglesia van a cambiar. Dios les bendiga. Mi nombre es Eliud Rodríguez otra vez y aquí seguimos con Hablemos de Música. Dios te bendiga.